Lo que se ha venido como comentando y hablando desde el colectivo Hablemos Rural es la importancia de la identidad o del sujeto rural como no reconocido. Y a esto pues hago referencia también a lo que es la participación, y es cómo se cuestiona por qué, o sea, ese cuestionamiento de que existe, que solo algunos participan y otros no participan, existe pues porque hay una desigualdad que pues hace que las personas no puedan ir en determinados momentos a determinados lugares, porque digamos que existe una desigualdad en esa participación. Entonces, por ejemplo, las personas que no tienen capacidades cognitivas o que no pueden ni siquiera hablar dentro de un espacio de participación, ¿cómo van a participar? Son preguntas que son muy ilógicas, pero realmente esas cosas no se han tenido en cuenta dentro de un proceso de participación dentro de ni siquiera a nivel nacional. Entonces, digamos que cosas tan detalles tan pequeños revelan que hay una resistencia cultural por parte de la zona rural, y esa resistencia cultural se basa en que hay una como homogenización del mundo a través de la economía, ¿no? Entonces, cómo la economía empieza entonces a dirigir todos los órdenes y los patrones, digamos, de la vida cotidiana, y ya lo mencionaba Yasney en la presentación, que ella decía cómo influye la parte cotidiana dentro de nuestras toma de decisiones. Los imaginarios se producen al otro lado de todo lo que hemos venido hablando. Imaginarios tiene que ver con la carga emotiva, estamos hablando de lo completamente subjetivo, lo que nos hace sentir, nos hace ser parte del territorio. ¿Por qué a mí me toca que hablen de Cali, o por qué a mí me tocan mis ríos, o por qué me afectan esos ríos? Por ejemplo, Cali hace parte de mi territorialidad, y por eso también, digamos, es una de las razones por las que yo estoy en este lugar. Y estos dibujos que se ven acá, que son unas imágenes que se construyen a partir de la representación de lo real, de lo que existe alrededor cuando salimos afuera de nuestras casas, pues es una representación de lo que es Santiago de Cali. Y pues ahorita vemos la primera imagen. Lo que mostraba era, digamos, los 7 ríos, y también una visión de cuál es la ruralidad y cuáles son esos elementos que empiezan a palpitar en nuestro corazón desde esos significados, ¿no? Entonces ahí hay unos elementos como puntuales de los cantos de las guacharacas, de la medicina que hay dentro de los territorios rurales a través de los barranqueros, ¿sí? Los barranqueros, está las juntas de acción comunal, pero también las organizaciones comunitarias que tienen que digamos trabajan con mucho más dificultades, y que digamos han empoderado históricamente, los hace autónomos y tener una capacidad de autogestión dentro del territorio, y esto tampoco se ha tenido como una potencialidad que puede llevarnos incluso a generar unos desarrollos digamos económicos mucho más amigables, mucho más conscientes, mucho más relacionados con el territorio. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir? Y es que desde la globalización, desde los grandes malls, desde los grandes desarrollos económicos que mueven mucho dinero, no se producen imaginarios, no se produce una capacidad para poder relacionar el territorio con lo emocional, y es ahí en donde, digamos, pierde como el sentido del tema de Cali Distrito, porque no se ha tenido en cuenta los elementos primarios, lo que habla John cuando expone el elemento primario, que es el río, cómo el río, digamos, nos marca, cuáles son los aprendizajes que nosotros tenemos en esos lugares, cómo esas emociones o esos hitos o esos hechos que vivimos ahí nos condicionan nuestra existencia, y decimos, volvemos a ese lugar, o hago parte de ese lugar de mi existencia y ahí me voy a quedar toda la vida. Entonces es como el territorio nos educa también, y Johnny, digamos que tiene dentro del colectivo se ha generado pues es como ese cuestionamiento de cómo
esta ancestralidad que tenemos, esta conexión con la tierra, pues nos educa, nos da conocimientos, nos da saberes, y eso no está en las grandes redes de información, en las redes sociales que tenemos ahorita. Ahorita lo que se consume es mucha información, pero realmente no se consumen saberes, ni se educa a las personas. Entonces también es como un ver más allá, ¿no? O sea, no solamente lo que se ve, pero qué nos traduce eso, qué símbolos nos carga a nosotros como caleños, y cómo eso pues motiva definitivamente que se produzcan deseos colectivos y se escuchen esos deseos colectivos, que a la final son los que mueven el territorio, porque sí, nosotros tenemos muchos intereses, pero realmente nosotros somos humanos y estamos en una condición de humanidad que nos implica la emocionalidad y el sentido de pertenencia por el lugar. Entonces este tema no se ha tenido pues en cuenta, y me parece pues que dentro de la ruralidad lo que se ha venido es como diciendo, bueno, qué temas no se han tocado dentro de Cali Distrito. Por ejemplo, la ancestralidad con los territorios, que por ejemplo no solamente dónde se origina el río, ¿no? Que es lo que preguntas mucho más profundas, aparte de, sí, hay muchos nacimientos, pero pues las corrientes, cómo se relacionan con el río Cauca, cómo el dolor que tiene el río Cauca y su, digamos, índice de violencia asociado pues a todo ese patrón de violencia y de asentamiento de las comunidades, digamos, dentro de estas zonas de riesgo. Entonces es también ir un poco más allá, es pensar el territorio no solamente desde una parte como meramente técnica, sino también ir como a esa producción de afectos y de pasiones que nos revelan hacia dónde queremos ir, hacia dónde, digamos, se puede consultar con la gente de los mismos, digamos, territorios. Entonces, básicamente es como la lucha de las comunidades rurales por al acceso al agua, a la disponibilidad de los recursos, pero también lo que se ha construido a partir de eso y cómo eso empieza a significar en las vidas de las personas. También dentro de cómo lo local produce imaginarios y produce sueños y produce ganas digamos, de administrar, de vivir, de experimentar ese lugar en el que se está. Esto nos ubica como en las cosmovisiones territoriales. Exactamente. Esta es la voz de la comunidad. Y nos invita a buscar identidad porque también, o sea, sí, hay pueblos indígenas, hay comunidades afro, pero también estamos nosotros los mestizos, que somos esa mezcla contradictoria, y estamos ahí y tenemos una incomodidad por dentro. Y la tenemos que tener. Y hay una forma de aproximarse al territorio que no es necesariamente la de estos proyectos. Escuchemos a John Jaramillo, él es líder de la cuenca de Cañaveralejo, activista social del colectivo Hablemos Rural, líder de estos procesos también en el tema de la defensa del territorio rural frente a la definición de Cali Distrito. John Jaramillo, agradecerle que acepte la invitación, bien pueda entregarnos sus poéticas apreciaciones sobre el tema. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a los ciudadanos, a los montañeros y montañeras de Santiago de Cali, a las multitudes afro de nuestros territorios. No, yo pienso que cuando se habla del territorio, de alguna manera nosotros nos han picado las hormigas. Las hormigas del territorio nos han picado y nos han puesto en el salto que estamos a reclamar por la voz y la razón del territorio y sus territorios, la diferencia de los territorios. Y quisiera hablar en esa forma poética de qué es el río, de qué es el filo de la montaña, de qué es la hondanada, de qué es ese marco espacial, de cuál es la cosmología, la biología, la biografía de los territorios. Pero yo quedo inmensamente preocupado con el señor James Agudelo, porque se habla de que en algunos puntos unos dicen sí, otros dicen no, pero para nadie es un secreto que al interior de la Junta de Acción Comunal, al interior de muchos ediles, existe un gran bozal, una gran relación con la administración municipal. Muchos líderes tienen un cabezal, un bozal que no les permite de alguna manera
ser libres. La experiencia que reúne la zona rural en el tema de todo lo que narra Jenny, la compañera Yaley y el profe Perea, nosotros vemos que en las multitudes el pueblo se resiste a la localidad rural y el pueblo se resiste a la mezcla de lo urbano con lo rural, porque claramente Navarro y Hormiguero hoy está diciendo nosotros defendemos una localidad, ¿sí? Y así hay otras voces, en las voces del pueblo no se acepta lo que lleva la administración, pero en algunos espacios aislados algunos líderes contradicen esa propuesta, pero no es la voz del pueblo. Entonces de alguna manera sigue presente el paro nacional, sigue presente esa voz del pueblo, y lo más seguro es que la voz del pueblo de la ruralidad va a tener que ir a la calle, porque desde la discusión, desde los elementos de juicio que exponemos, no se nos reconoce, no se nos atiende, y como decía un compañero, no se respeta lo que no se reconoce. Entonces es muy grave. En el Consejo a la Calle el gerente en Cali expone cómo ya hay una proyección de acabar el conocimiento local, de acabar con el poder de organización social, de cómo los pueblos se organizan, tejen y construyen tejido social. Cuando dice el gerente en Cali, no, es que comprar los acueductos rurales. Entonces nosotros vemos allí unos colmillos grandísimos que hieren el estado sensible de lo que es el poder de organización social de la ruralidad en sí. Entonces hay una gravedad en el asunto tal de que no se aproxima a la realidad, al sentir, al vivir de los pueblos. Entonces en ese orden de ideas sí invitaría al debate, a la plaza pública, porque desde el 2019 venimos promoviendo, no se ha dado la organización para que las 15 juntas administradoras locales vayan a una plaza pública, y no solamente vayan ellas, sino que vaya a su pueblo, y que ellos le respondan a su pueblo y que defiendan a su pueblo, porque es que tenemos un consejo municipal que no está objetando, como se les dijo en las interpretaciones de su pueblo, como se les dijo en el Consejo a la Calle. Ustedes dieron un concepto favorable de espaldas a su pueblo, y todavía no tenemos, profesor Carlos, quien nos responda por esa arbitrariedad. Es que es el pueblo, el constituyente primario, el que ordena, y al constituyente primario jamás el Consejo Municipal le presentó esa pequeña piquiña de que querían ser distrito. No, tomar una decisión a puerta cerrada, sin la gente ni para la gente. Entonces es muy grave ese tema, porque no nos representan, se representan, y luego quieren venir como poder, no como un estado organizativo, sino como un poder imperial sobre su pueblo, a decir aquí se tomó esta decisión y ustedes se acogen a esa decisión porque eso es ley. Entonces hay un maltrato social tanto al territorio como a la cultura como a su población. Muy bien. Sí. Importantísimo que la ciudadanía, el pueblo en general, se pronuncie, haga su pronunciamiento, porque es que cuando uno escucha en voces de la administración y los académicos que puede llegar a ser, nos da a nosotros un viso de que no hay una garantía real de que Cali Distrito es productivo, conveniente para el territorio y el pueblo de Santiago de Cali. Entonces esa parte debe ser revisada por todos los ciudadanos, o en su gran mayoría, y la administración y el Consejo Municipal debe revisar de fondo, porque es muy preocupante que en una exposición académica de Cali Distrito uno haga una pregunta y le contesten uno pregunta si es viable económicamente, dicen no, puede llegar a ser. Entonces se puede, y escucho al secretario de Participación Ciudadana, en 3 ocasiones dijo puede llegar a ser. Entonces ese puede me genera y le genera a la comunidad en sí como, sí, allí hay un vacío.